el día de hoy nos acompaña nuestro decano nacional y decano encargado de la sede de Bogotá de los programas de contaduría pública, el doctor José Obdulio Urbina Mazán. El doctor José Obdulio, el escenario es suyo, el público está ávido de escuchar su conferencia. Como todos saben, la temática propuesta para el día de hoy, reflexiones sobre demografía y ante todo es para los honores. Entonces, para mí también es muy grato poder estar en este espacio, en el cual he tenido muchas oportunidades en muchos momentos. Tuve la oportunidad de estar en este espacio cuando se comenzó a construir esta cátedra hace muchos años, muchos años. Yo no estaba tan vencido de los años como estoy ahora, en ese entonces era más joven y rebelde, ahora ya muchas cosas se han quedado en el baúl. Eso por mi lado. Luego tuve la oportunidad de estar de profesor de la cátedra durante varios tiempos, una etapa que recuerdo muchísimo, que recuerdo con mucha nostalgia. Ahorita no puedo estar porque estoy en una actividad administrativa, pero esperaría que al volver ya a la universidad otra vez, a mi profesor, pues pueda compartir con ustedes varias cosas. Y pues nada, hoy me han invitado para que muy gentilmente, pues también para mí es grato estar con todos los profes. Por ahí estamos la profesora Caterina, que la conozco hace 40 años cuando se graduó de contador. Antonio Rafael Franco y demás, es súper divertido. Entonces nos conocemos desde hace muchos años. Yo soy menor entonces un poco para diferenciarnos y todo lo demás. Y pues también compartirles que aquí vamos a hablar de ética. Este es un tema. Vean, yo quiero que lo primero que nosotros tengamos presente es que hablar de la ética es un mundo en sí mismo apasionante. Y sobre ello yo quiero que hoy conversemos tres grandes cosas, en tres grandes momentos. Lo primero es que cuando vamos a hablar de la reflexión de deontología, nosotros querramos o no querramos, tenemos que encontrarnos con una reflexión de fondo, abordar qué es eso de la ética, y aquí aludimos cuando hablamos de ética. Ese es el primer punto. El segundo punto, hablar cómo efectivamente las profesiones se les delega entonces unas responsabilidades éticas y estas las van a asumir a través de algo que se conoce como deontología o un código de moral. Técnicamente debe llamarse ese código de moral, pero bueno, lo denominamos código de ética. Y finalmente reflexionar un poco cómo en el escenario nacional e internacional se ha ido abordando el tema del código de ética. Entonces serían como principalmente los planteamientos que vamos a tener. Lo primero que vamos a comenzar a mirar es este aspecto que ustedes ven aquí en esta primera fase de la presentación. Y lo primero que tenemos nosotros que mirar es una aproximación conceptual. Y esta aproximación conceptual tiene cuatro grandes cosas que yo desearía que ustedes la pensaran primeramente de fondo, estructuralmente. Lo primero que pensemos es qué se entiende por metafísica, porque efectivamente sobre el tema de metafísica se ha hablado mucho. De hecho, ustedes ven en la televisión, hay una señora que se llama Yaní, que también le dicen que es metafísica. Y parecería que en la sociedad actual el concepto de metafísica se volvió esotérico o misterioso. Y en el mundo de la ciencia y de las humanidades, eso no es metafísica. Cuando nosotros hablamos metafísica es aquello que trasciende al plano de lo físico. Esto quiere decir que, por ejemplo, usted no necesariamente es solo física, solo materia de lo que usted quiere. ¿Quién de ustedes sabe qué está pensando él? Pero bueno, aquí hay un aspecto, miren que hay un aspecto aquí muy profundo. Más allá del plano de lo físico, hay un aspecto que no podemos dimensionar. Y son aspectos que también están articulados al sujeto. El sujeto en sí mismo tiene un mundo metafísico, va más allá de su físico.
Y eso implica que él puede pensar mundos posibles, mundos que son realizables e irrealizables. Y sobre los mundos realizables e irrealizables, mira, yo quiero que pensemos qué podría ser un mundo irrealizable. Diga, ¿usted qué pensaría que podría existir en su mundo que no tenemos hoy? Por ejemplo, ¿cuál es el plan que usted tiene dentro de su cabeza hoy día? Estos aspectos son aspectos que nosotros no los podemos ver en el plano físico y es lo que vamos a llamar como metafísica. Y es la primera precisión conceptual que debemos tener. Yo voy a tratar de hacer los ejemplos lo más práctico posible porque yo creo que cuando termine esta sesión ustedes salgan de acá por lo menos algunas cosas de estas mujeres súper claras. Entonces, esa sería la primera precisión. La segunda precisión que nosotros tenemos que mirar es lo que tiene que ver con la ontología. Y la ontología tiene una particularidad que se centra en el estudio del ser, pero un ser que es un ser trascendente. Cuando hablamos de seres trascendentes, son seres que pueden ir más allá de lo que se puede pensar en un primer paso, o en un primer plano más bien. Más allá es el ser que puede ir un poco más allá teniendo en cuenta muchos aspectos. Y cuando yo hablo que usted puede ir más allá, que está en esa dimensión ontológica, ahí viene un problema de fondo. Porque cuando yo voy más allá, yo llego a un momento determinado donde fácilmente yo puedo transgredir a usted como ser humano. Yo puedo pasar sobre usted sin pedirle permiso. Fácilmente, ¿cuántas personas amanecen un día con un estado de ánimo muy elevado y al primero que encuentren le amputan la cabeza? Si no le damos las cosas. Cuando nosotros vemos todo esto, comenzamos a ver una preocupación de fondo, que no todos los sujetos pueden ser entendidos de la misma manera. Y es aquí donde viene el campo de la ontología que estudia ese ser. El tercer aspecto, tiene que ver con lo que vamos a entender con la lógica. La lógica tiene que ver con las estructuras formales del pensamiento. Es decir, cuál es esa ruta o esa secuencia que se da alrededor de los actos de pensamiento. Hay una particularidad, nosotros somos lo que pensamos. Es imposible que ustedes sean algo diferente a lo que ustedes están pensando. Precisamente porque nosotros somos lo que pensamos, tenemos una particularidad. Ustedes se pueden ver las caras y se ven que son distintos. ¿Cómo piensa usted, por ejemplo, cómo piensa usted que se ve? Cero. Pues, a diferencia de él, yo me veo absolutamente hermoso. Fíjate, estamos hablando de lo más que me veo muy hermoso porque yo tengo belleza, inteligencia y actitud. Entonces, pero fíjate, nosotros somos lo que pensamos y porque efectivamente usted hoy se ve muy bonito, usted vino adecuado para verse. Hay una lógica del pensamiento que efectivamente no solo hace el acto de hablar y de escribir, sino también el ser humano se proyecta. Y yo quiero que veamos cómo vamos a entender este aspecto de la lógica, porque cuando hablamos que la lógica involucra la estructura formal del pensamiento, hay un error que se ha ido desarrollando en el mundo contemporáneo y es pensando que la lógica solo es la matemática o solo el deseo. La lógica tiene mucho que ver con la dimensión del sujeto y quiero que lo pensemos por un momento. ¿Cuántos de ustedes en su vida no han llegado a un momento que dicen como hoy me diga algo, les saco los ojos? Nosotros tenemos una lógica que está en el pensamiento y que genera la actuación. Y esto, cuando nosotros vamos a hablar de ética, debemos tener esa claridad conceptual. Vamos a tener un problema de fondo. Nosotros vamos a seguir viendo la ética como un discurso soñador. Y miren cómo estamos yendo y vamos hilando estos cuatro conceptos que van a terminar con el concepto de la estética. Y el concepto de la estética tiene una particularidad. La estética
rumpe. La estética se caracteriza por cambiar, por transformar. Entonces vamos a ir mirando cómo articulamos el concepto de la estética. La estética implica lo bello. Y además de mí, ¿qué es bello o qué ven ustedes bello? ¿Qué se puede ver bello? Por ejemplo, en este espacio que ven ustedes como bello. Aquí ven listo, ¿qué más ven ustedes bello? ¿Qué tal los colores de esta pared? Hay una particularidad. La estética involucra una expresión y esa expresión está cargada de sentimientos y de acciones. Por eso en la estética está la crítica, la reflexión, está el arte, está la cultura. Y entonces tenemos cuatro grandes conceptos que tenemos que tenerlos claros a la hora que vayamos a hablar de ellos. Entonces la primera atención conceptual es repasar esos cuatro conceptos. Entonces yo no puedo decir que un sujeto es un sujeto ético, que vamos a estar frente a la ética, si no tenemos claro esas cuatro grandes cosas. Nosotros tenemos entonces el siguiente aspecto. Cuando hablamos de ética, nosotros no podemos hablar que la ética es una sola cosa. Y lo primero que tenemos que mirar es que hay varias tradiciones de la ética. A nosotros nos enseñaron en la escuela que la ética eran los valores. Y ese concepto es muy refutado en la sociedad contemporánea. Entonces nosotros no nos podemos quedar con ese discurso de la escuela que la ética son los valores. Entonces vamos a ir mirando que la ética es entendida desde el pensamiento griego, desde la perspectiva de Aristóteles, que Aristóteles planteaba, Aristóteles hace una cosa que a mí no me gusta de mucho, pero que se las voy a explicar. Aristóteles planteaba que la ética se valoraba frente a acciones y a situaciones. Cuando frente a una acción o a una situación yo podría juzgar el modo de lo que es y de lo que no es, yo estaría siguiendo una actitud ética, estaría en el campo. Pero no solamente Aristóteles hizo estos planteamientos, también la ética fue entendida como la virtud. Ese concepto de la ética de virtud involucra las prácticas. Entonces la ética va a ser aquella que nos va a garantizar una praxis acorde a un consenso o un acuerdo. Y tenemos una tercera tradición que va a escribir a la ética, a lo que ustedes van viendo aquí en la tercera. La ética va vista desde la categoría de la felicidad. ¿Qué quiere decir la felicidad? La felicidad va a decir que yo actuaría con el otro de la manera como desearía que el otro actuara. Entonces vamos a mirar que el concepto de felicidad involucra también el reconocer al otro y manifestarme con el otro de la manera como yo quisiera que el otro se comportara. Y esto tiene mucho que ver, porque si yo quiero que la gente se comporte conmigo de una determinada manera, sin lugar a dudas yo debo aportar. Porque qué tal que lo que para mí sea un buen moral, para el otro sea algo de fácil. Y ahí tuviéramos un problema de fondo, porque hay gente que por lo menos le gusta los gestos de caricia son fuertes. El tema de que es golpeado. Y uno diría, bueno, espera, como chicos, para mí no es cariño. Pero hay gente que le gusta claro. Entonces, ese tipo de cosas es la que van a debatir aquí. Van a debatirlo aquí porque efectivamente van a decir, ojo, hay cosas que no deben ser tolerables. Así la gente crea que efectivamente el golpe es una expresión de felicidad, nosotros no podemos tolerar que el golpe sea algo que me va a hacer humanamente feliz o altamente feliz. Entonces cuando hablamos de ética, entonces tenemos ya claro que efectivamente hay como unos cambios y hay tres grandes conceptos. El otro planteamiento tiene que ver con los postulados de Sócrates. Yo he querido definir a Sócrates, perdónenme el pragmatismo, a mí a veces se me sale el espíritu del contador muy evidente. Sócrates hablaba de tres grandes cosas.
traer a Sócrates en tres grandes imágenes. Y yo quiero que veamos la perspectiva de la ética de Sócrates, porque Sócrates, muchachos y muchachas, es una cosa fantástica. Sócrates dijo que la ética estaba en el saber cuestionar. Y yo quiero que hagamos un ejemplo. Vamos a ir mirando, no sé quién se arriesga a que hagamos un ejemplo. ¿Cómo explicaría Sócrates la ética? Listo, una voluntaria, ya que está. Venga. ¿Usted por qué fue a la universidad? ¿Y por qué no se fue a un instituto técnico? Porque ya aprendía más de contabilidad. ¿Y por qué lo habías hecho allá? ¿Y por qué luego decidiste, ya se sabías tanto, para qué querías ir a la universidad? Yo considero que no te enseñan como a trabajar más mecánico en la universidad, nos enseñan como a analizar. Es decir, que entonces sí se trata de pensar, porque usted no se pone a una discoteca y ya se piensa muy bien. Claro, ¿cuánto se paga por la entrada? ¿Cuáles son las tasas de retorno de la venta de una cerveza? Allá se podía pensar bien la contabilidad. Ella dice que la discoteca es el lugar más adecuado. No, la verdad. Ya si fuera, me voy a una discoteca a estudiar contabilidad. Fíjate que hay una particularidad allí. Sócrates encuentra, miren la experiencia de diálogo socrático, miren el concepto que ella está teniendo, no es un concepto que esté igual al mío. Yo fui a la universidad de contaduría porque mi papá me puso a estudiar contaduría. Es una cosa muy particular. Pero fíjate que Sócrates va a decir, cuando usted entra al mundo del otro, usted puede conocer al otro. Y Sócrates va a decir, cuando usted conoce al otro, va a poder tener en cuenta algunos elementos claros, y es cuáles son las virtudes de ese sujeto para poder valorarlo. Yo a partir de ahora la puedo valorar a usted como una persona distinta, porque yo sé que usted efectivamente ya optó por la contabilidad porque ve que la contabilidad está en un nivel de desarrollo del pensamiento y que la práctica contable, considera usted, es algo normal, como tomarse un vaso de agua y quedar con sed. Es lo que implica la contabilidad en la sociedad. Eso lo conozco ahora porque tú me lo hablaste. Entonces Sócrates va a plantear que a partir de allí es que uno comienza a hacer las construcciones de los sujetos y comienza a establecer las relaciones entre los sujetos. Pero Sócrates no solamente, muchachos y muchachas, se queda ahí. Sócrates comienza a hablar que efectivamente hay otros elementos importantísimos y son las atribuciones morales. Y va a plantear que yo no solamente conozco al otro para conocerlo, sino para que a partir de esa relación con el otro yo pueda tener algunos puntos morales de confluencia. Y para Sócrates dentro de eso está la justicia. Y quiero comenzar a mirar el tema de la justicia. Últimamente yo he venido cuestionando fuertemente este planteamiento y quiero hacer el planteamiento aquí para que se genere la discordia y cuando vayan a los grupos puedan tener material de discusión. La gente sigue hablando que el transporte masivo de Bogotá debe ser para que todos podamos movernos en el transporte público. La pregunta sería, ¿si debe ser el transporte público para todos o debe ser preferentemente para usted? Usted tiene que trabajar y usted debe cumplir horas de trabajo y debe llegar a una hora determinada. ¿Quién en la sociedad está pensando en usted? Solo piensa en los pobres. ¿Dónde está la justicia hacia usted, que también esta sociedad tiene una categoría justa? Entonces, ¿qué es lo justo en una sociedad? Y Sócrates plantearía, lo justo en la sociedad es lo que usted pueda dialogar. Entonces Sócrates va a decir, vaya y conozca qué es lo que está pasando allá. ¿Quiénes sostienen a esta sociedad? La clase media. Usted y yo, que tenemos que movernos y tenemos que generar ingresos para que otros se los gasten en el carrusel de la contratación.
Entonces Sócrates va a decir, ¿quién piensa en hechos? Eso es un concepto también de justicia. Y parecería que nosotros hemos desarrollado unos conceptos, pues Sócrates los plantearía, y esto no lo dijo Sócrates, y quiero dejar un planteamiento claro para que no se vayan a escandalizar, pero aquí nos cuestionamos mucho sobre la función del papá Estado y de la mamá Iglesia. Nosotros seguimos pensando como la Santa Madre Iglesias, con ese nos manda, y como el papá Estado nos gasta. Entonces tenemos la maternal Iglesia que nos da las dádivas a los necesitados y el opulento papá Estado que tiene la billetera para gastársela con las otras. Cuando nosotros vemos esto, pensamos, ¿qué es justicia? Y esto va a ser uno de los grandes planteamientos que va a hacer entonces Sócrates a través del diálogo socrático. Se va a plantear cuando usted habla, conoce y trasciende. En este planteamiento, nosotros entonces vemos algo bastante importante. Sócrates va a concluir diciendo sobre la ética que nadie le enseña a nadie. Yo solo puedo llevar a que el otro recuerde, y ahí dice pensar. Pero Sócrates va a plantear un trasfondo del pensar. Y Sócrates va a decir, lo primero que tenemos que inquietarnos es por el volver a recordar quiénes somos. Entonces Sócrates diría esto, ¿usted para qué vino al mundo? Es una pregunta muy socrática. Porque ahorita aquí yo no califico. Perfecto, entonces vamos a aportar cosas positivas, hagamos una colecta y la tiramos por las calles. Sócrates diría, vale, eso es importante, pero usted ha pensado qué significa hacer algo bueno por la humanidad, si usted no ha hecho lo más importante para usted. Sócrates diría, usted vino al mundo para ser feliz. Y esta va a ser la primera reflexión que va a darnos Sócrates. Por eso Sócrates va a decir, cuando usted lleva la felicidad en el corazón, usted es competente para pensar. ¿Por qué hoy día no estamos pensando? Porque se nos olvidó que vinimos a la tierra a ser felices. Y todos estamos preocupados porque tenemos que incrementar el volumen de venta de la organización. Pero el volumen de venta de la organización, ¿qué quiere decir? Estamos garantizando la felicidad para nosotros, para la sociedad, para el respeto de las formas de vida humanas y no humanas. Entonces Sócrates nos trae esa gran reflexión. Nosotros entonces el acto de pensar es un acto que debe llevarnos a trascender, es un acto que debe llevarnos a la felicidad. Yo soy feliz cuando puedo pensar y no solamente cuando efectivamente me dedico a actuar. Y esto es lo que Sócrates nos va a decir, yo no puedo enseñar nada a nadie. Y viene el trasfondo. Si usted piensa de esta conferencia, ¿con qué se va a quedar usted? Con lo aprendido, es decir, con lo que se le dé la gana a él de aprender. Lo demás no se lo va a llevar. ¿Por qué se va a quedar solo con eso? Porque usted pensó. Y como usted piensa, usted tiene la capacidad de poder discernir las cosas. Entonces uno te va a decir, porque uno piensa, también se vuelve selectivo. Y puede decir esto sí y esto no. Y entonces Sócrates en este acto va a posicionar la ética. Y este va a ser el planteamiento de Sócrates. Como se dan cuenta, este planteamiento de Sócrates es un planteamiento apasionante. Miren, una de las ventajas de la ética es porque la ética es como cuando uno está las primeras 2 semanas de enamoramiento. Uno vive en las nubes. Entonces no se disfruta mucho la taza de café. Ya después de 3 años me sale una marca. Entonces ya el café se vuelve ácido. El siguiente planteamiento de la ética tiene que ver con 2 grandes tradiciones que nos van a permitir a nosotros hacer unas primeras reflexiones importantísimas. La primera de ellas es la forma como se entendió desde la perspectiva kantiana y la segunda de Hannah Arendt. Yo lo voy a plantear desde la reflexión porque Hannah Arendt va a cuestionar acá. No quiere decir que Kant es mejor que Hannah, sino lo que nos trata de decir esa figura es que los planteamientos de Hannah van a ir en contravía con los planteamientos de Kant.
Kant va a plantear que la ética está referida al deber y por eso se conoce que la noción kantiana del deber. La ética también se conoce en Kant como la noción kantiana del deber. Y Kant va a plantear que debe existir un recto proceder o una forma de actuar. Y Kant va a decir una cosa: la ley moral es un imperativo categórico que actúa sobre todas las personas, sin importar sus intereses positivos. Sobre mi deseo, ¿qué va a estar? Lo superior. Y lo superior es el deber ser que debe estar allá, es imperativo que debe ser la forma de obrar acorde a los nosotros. Esta noción kantiana del deber fue altamente absorbida por las profesiones y casi que todas las profesiones en el concepto moderno de sus códigos deontológicos va a asumir la noción kantiana. Pero la noción kantiana va a tener un grave momento de crisis. Y la crisis de la noción kantiana se va a tener fundamentalmente tras el Holocausto nazi. En el Holocausto nazi pasa una cosa cruel. Imagínense que en el Holocausto, ¿cómo es tu nombre? Angie, en el Holocausto nazi pasó algo fantástico. Imagínate que va a un juicio a Eichmann en Jerusalén y a Eichmann le pregunta: ¿usted tiene conciencia de los N personas que usted asesinó? ¿Y usted qué cree que va a decir Eichmann? Siempre digo Eichmann y es Eichmann. Él va a decir: yo actué cumpliendo el deber. Él cumplió el deber que decía Kant, y era sujetarse a la norma mayor. Y aquí va a venir un cuestionamiento a la noción kantiana del deber, que van a decir que el deber amerita pensarse, porque el deber por sí mismo implica que los sujetos actúen sin pensar. Eichmann asesinó a tantas personas y Eichmann tenía una sola conciencia: había hecho el bien porque había obedecido el nivel superior, lo que estaba acordado. Y entonces se comienzan a plantear en las sociedades modernas un gran desafío en temas éticos, y es la banalidad del mal y la banalidad del bien. Y Hannah Arendt va a decir: de nada le sirve a usted hacer el bien si usted no piensa lo que está haciendo, si ese bien es realmente un bien. Y es donde se va a generar la gran crisis que se va a conocer en la sociedad contemporánea como la crisis de la noción kantiana del deber o la ética del deber. Por eso se dice que es la ética del cumplimiento. ¿Y usted sabe qué quiere decir cumplimiento? Cumplo y miento. Yo puedo mentir cumpliendo algo. Y esto es lo que Hannah Arendt va a revelar en este planteamiento moderno, que va a generar la gran crisis a la noción del deber. Y esto nos va a llevar entonces a que surjamos a un nuevo concepto de ética que se conoce con el nombre de la ética del discurso. Y en la ética del discurso estamos nosotros hoy inmersos en este maravilloso mundo del discurso. Y quiero explicarles primero de dónde viene la ética del discurso. Me voy a robar 2 minutos para explicarles cómo se genera esto. Hay 3 grandes giros en la historia de la humanidad. El primer giro se conoce con el nombre del giro lingüístico. ¿Dónde está ese giro lingüístico o el giro lingüístico clásico? Cuando dice el planteamiento: pienso, luego existo. ¿Quiénes existen? En la frase pienso, luego existe, ¿quiénes existen? Los que piensan. Y para pensar, ¿qué se requiere? Existir. Esto tiene un tema de todo. Y quiero explicarles también de una forma muy didáctica. Venga, ¿a usted no le ha pasado que a veces usted ve venir a alguien a lo lejos y cuando se sentiriza y que pegan, no oiga? Más aún hay gente que besan al otro y dice: amor, ¿cómo está? Ay, perdón, señor. Ese era un poco el planteamiento que se estaba cuestionando en el giro clásico. ¿Cómo era posible que había personas que se centraran en el sentido y no intentaran pensar el sentido?
y es cuando se da en la categoría de significancia. Las cosas tienen una significancia en sí mismas. El segundo giro, según Wittgenstein, es el giro lingüístico. El giro lingüístico moderno tiene una particularidad. El giro lingüístico moderno implica que uno habla de lo que conoce. Y perdónenme que yo les pregunte tanto, pero yo tengo complejo de profesor y como complejo de profesor pregunto todo el tiempo. Venga, una pregunta para usted. ¿Cómo son los unicornios? Como un caballo y tienen un cuerno. ¿Eso es un unicornio o My Little Pony? Vamos a proponerle a ella un desafío para salir de dudas si ella tiene la razón o la razón le tengo yo. Vamos a conocerlos en la vida real. Muéstreme dónde están los unicornios. No existen. En el giro lingüístico clásico es en una de las grandes preocupaciones. Moderno, perdón. Era una de las grandes preocupaciones. Que efectivamente la gente hablaba de cosas que ni sabían dónde estaban. La ética, reconocer al otro, pero ¿a cuál otro? Y hoy ya tenemos ese problema. Nosotros seguimos utilizando categorías etéreas. El otro, ¿quién es el otro? La suegra, mi pareja, el vecino, el de los fines de semana, el del WhatsApp, los dos del Facebook. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? O sea, fíjense cómo esa categoría es una categoría real hoy en nuestra era. Y eso fue lo que le preocupaba a Wittgenstein en este primer planteamiento de la ética. Entonces va a decir, para que no exista ese problema, la ética debe consensuar que hable de lo que conoce. Venga, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál es su nombre? El otro es Juan Esteban. Entonces vamos a hablar de quién? De Juan Esteban. Ya sabemos que es el otro. Pero si no está definido quién es el otro, pues nada, tomamos y veamos que mañana moriremos. Cualquiera que se pase por el camino será el otro. Eso va a ser un problema que va a cuestionar Wittgenstein. Y eso es un problema grandísimo del otro. Porque miren por qué es importante tener esa claridad sobre esta crisis de lo del concepto de ética. Porque de pronto ustedes pueden salir de este salón siguiendo pensando que la ética son los valores y que hay un solo concepto de ética. Y así vivimos felices de la vida. No es tan así el fenómeno. Entonces vamos al tercer giro, según Wittgenstein, es el giro lingüístico pragmático. Y en este giro lingüístico pragmático es en el que se encuentra usted y yo, que estamos en este salón, hoy, aquí y ahora. ¿Qué plantea el giro lingüístico pragmático? Que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En castellano, que efectivamente cada comunidad, con cada universo lingüístico, genera sus propios acuerdos éticos y que el planteamiento de esa universalidad abstracta que se da en el mundo de los valores ya no es tan posible. Y escúchenme el término, porque no quiero que tampoco se vayan a salir con ruidos de aquí. Ya no es tan posible hablar de unos valores universales, sino que los valores están dados a través de acuerdos en un universo lingüístico. Y quiero colocarles un ejemplo. Venga, suponiendo que usted es una mujer musulmana y usted es una mujer de la vida liberal, y ella viene, entonces tú vienes y le dices a ella, usted no se deje golpear más de su marido. ¿Qué piensas que te va a decir ella? Si no me pega, no me quiere, fantástico. Porque el golpe es una forma de reconocerla que existe. La preocupación que va a tener entonces el giro lingüístico pragmático va a ser un fenómeno de fondo, porque nosotros nos volvimos una sociedad distinta en el pensamiento. Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, a mi manera. Usted estuvo con otra persona, usted cometió una infidelidad. No, fue un desliz. Usted estuvo haciendo cosas indebidas, solo los fines de semana, de lunes a viernes me portó bien. Cuando nosotros comenzamos a ver esto, estamos viendo que la sociedad acordó otros procesos. Y lo que va a plantear el giro lingüístico pragmático
es que no todo lo que decimos que es legítimo está bien. Y va a plantear que efectivamente hay que elegir un nuevo acuerdo. Y estos acuerdos deben ser acuerdos que se dan por comunidades que tienen un universo lingüístico en común. Esto tiene un tema de fondo, porque ¿con quién voy a hablar yo? Imagínense que yo me ponga aquí a hacer lo siguiente. Vean, yo voy a colocar este ejemplo. Que yo coloque esta silla y la coloque aquí y le vaya a decir, querida silla, ¿qué piensas de mí hoy? Yo podría hacer eso. ¿Qué me va a decir la silla? Que cuidado se cae. A ver, esa silla sí hablo. Pero bueno, esta es una silla típica. Yo no hablo con la silla. ¿Por qué yo no hablo con la silla? Porque no tiene lenguaje, no tiene el acto de hablar. Y lo que va a plantear está en ese fondo. Mucha gente la logran convencer. ¿Por qué? Por los actos de habla. Y yo quiero que pensemos cómo los actos de habla han cambiado la sociedad contemporánea. ¿Por quién va a votar usted en las próximas elecciones? No le he decidido. ¿Por quién voté en las últimas? Sí, por ninguno. Por no. Y cuando no se lanzó. Más para detectar un mentiroso. Hay una particularidad. Fíjate, claro, no se acuerda, es legítimo, no se acuerda. Hay una particularidad de fondo. ¿Sabe por qué hay una particularidad de fondo? Porque usted no debió votar. ¿Para qué va a votar si siempre son los mismos con la misma posición? Pero si votó, entonces apoyó el corrupto, es decir, usted es corrupto. Y si es corrupto, venga, participe en un ilícito con nosotros. Es decir, que usted está con los que no están, por lo tanto, están protestando en contra del sistema. Entonces, vincúlese al sistema y se gane unos pesitos de más. Mire que alguien dijo, no, no, gracias. Es decir, la negación de la negación es una afirmación. Por lo tanto, dijo que sí. Lo logré convencer. Fíjense que hay una particularidad. Los actos de habla pueden convencer al otro de algo que el otro no. Entonces, la preocupación en el sistema moderno va a ser el acto de habla por lo que implicará el acto de habla mismo. El Facebook, el WhatsApp. Ajá, pero mira, eso queda nada más entre tú y yo y pasa hoy y ya mañana no nos conocemos. No pasó nada. Un acuerdo lingüístico que efectivamente si ya mañana no hay nada. Eso es por hoy, por el instante, por el momento, y todo desaparece. Entonces, a Wittgenstein le va a preocupar mucho la forma como la sociedad contemporánea va a plantear el acto de habla, porque ya veo el acto de habla que hablábamos ahorita del diálogo socrático entre usted y yo. Este acto de habla es un acto que desaparece. Miren que en el contexto de Sócrates, ¿qué permitía el acto de habla? Valorar al otro. En la sociedad contemporánea, ¿qué permite el acto de habla? Eliminar que nada pasó. Entonces, en la sociedad contemporánea, todo pasa sin que pase nada. Y Wittgenstein va a decir que efectivamente por eso se requiere un nuevo acuerdo lingüístico. Y ese acuerdo lingüístico va a llevar a que las comunidades o los universos lingüísticos establezcan discursos. Y esos discursos deben tener una connotación ética. Entonces, eso nos lleva a que efectivamente eso va a llevar a las profesiones de una forma bastante pesada y las profesiones van a tener que tener algunas resignificaciones. Y estas resignificaciones van a llevar a que cómo efectivamente vamos a asumir eso nosotros que somos profesionales. Y la pregunta capciosa, ¿por qué se es profesional? Uno es profesional porque profesa un saber. Ese saber que usted profesa tiene unas implicaciones en la sociedad. Y estas implicaciones es la que va a llevar frente a ese nuevo desafío a que nosotros efectivamente llevemos o que la sociedad comience a plantear que efectivamente debemos someter un nuevo juicio. Y el nuevo juicio es someter al juicio a la razón.
¿qué es lo que realmente garantiza en la sociedad actual a una persona que va a quedar facultada para el caso nuestro? Y de una vez voy a ir haciendo algunas precisiones. Para el caso nuestro se va a precisar en el ejercicio profesional. ¿Qué es eso que va a estar ahí? ¿Cuáles son las razones? Vea, y aquí hay un tema de fondo que va entonces a pensarse al ejercicio de la función del contador en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer suponiendo que usted es contador allá? ¿Qué es lo que hace un contador? Va a dar cuenta de la forma como las sociedades en general establecen contratos. Cómo las sociedades van aportando cosas. Cuando usted se sube en un taxi, usted le pregunta por el SOA. ¿Y si se estrella? Bueno, yo no confiaría en su instrumento, bueno, hay que aceptarlo. Pero es súper lindo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién es el conductor? ¿Qué perfil tiene el conductor? ¿Cuánto se le paga al conductor para que opere el servicio? Con esto les muestro, muchachos, que en la sociedad contemporánea efectivamente nosotros partimos que la contabilidad tiene un carácter legítimo que hace que las personas hayan desarrollado una confianza alrededor de los contratos. Y efectivamente esto le va a delegar entonces al profesional contable para este caso, y perdónenme el pragmatismo del ejemplo que acabo de colocar con el taxi, pero es lo más real que podamos tener. Nosotros confiamos detrás de ese hecho o de ese acto hay toda una serie de reglamentos contractuales o de aspectos contractuales que están plenamente identificados. Y nosotros eso no lo cuestionamos porque partimos que eso es verdad y la sociedad cree que quien te lo está firmando te dijo la verdad. Cuando vemos esta dimensión, efectivamente nosotros comenzamos a someter las razones a juicios y encontramos que en la praxis estos aspectos pueden tener unos cuestionamientos y vamos a plantear los grandes cuestionamientos que se van a plantear acá. El primero de ellos es cómo le estamos dando una respuesta a esas razones filosóficas que subyacen en esas actuaciones de los profesionales. Y esto va a llevar entonces a que nosotros nos enfoquemos por plantear que en la sociedad contemporánea, inconscientemente o conscientemente, se le ha delegado al contador un nuevo campo de responsabilidades y que esos nuevos campos de responsabilidades están permeadas por acuerdos que no necesariamente son tangibles. Entonces aquí tenemos ya el primer planteamiento. ¿Qué concepto de ética podría irse asumiendo para un encargo profesional de un contador público? El segundo planteamiento que nosotros entonces vamos a llevar es que efectivamente esto lleva a que el ejercicio profesional va a tener un límite y alrededor de los límites van a generarse dos grandes planteamientos. Un primer planteamiento que está dado en el ámbito metafísico. ¿Quién de ustedes recuerda qué era eso de la metafísica? No, perdón. Va a trascender lo físico. ¿Ustedes creen que en el ejercicio de lo contable o del contador para este caso se trasciende al campo de lo físico o no se trasciende? Aquí viene el tema de fondo. Cuando yo hablo que efectivamente yo puedo darle un valor razonable a las cosas, estoy dando otras razones que pueden ir más allá de lo físico. Y es aquí donde comienza a generarse un nuevo cuestionamiento, porque estamos hablando que se pueden generar cosas que pueden afectar la salud de la sociedad. Por ejemplo, yo puedo generar unos repos y poder a partir de estos títulos generar un comportamiento en una sociedad. Y efectivamente usted puede invertir el dinero de sus cesantías y si falla el negocio, ¿qué pasó con sus cesantías? ¿Y qué pierde usted, las cesantías o la confianza en el sistema? Por eso cada vez más decimos, prefiero guardar la plata ¿dónde? Debajo del colchón.
Cuando vemos estos planteamientos, muchachos y muchachas, estamos mirando que efectivamente hay unas nuevas exposiciones y otros conceptos que van a llevar a que efectivamente nosotros justifiquemos la profesión y su importancia desde otras dimensionalidades. Y esto implica que tenemos que reconfigurar unas prácticas. Aquí vamos entonces a mirar que entonces se van a generar algunas cosas. Lo primero de ellos es cuáles son las respuestas que esos sujetos, para este caso el contable, estaría generando a esas nuevas dinámicas que están permeadas por acuerdos de determinados actores que no podemos ver en el plano físico. ¿Cómo vamos a responder a eso? Entonces esto nos va a llevar a que en la sociedad actual nosotros comencemos a plantear que efectivamente hay otros detonantes y otros condicionantes morales que van a llevar al contable a que actúe de una determinada manera u otra determinada manera. Pero que efectivamente se debe, dado que existe esa liberalidad en la actuación, se debe llevar entonces a que se suscriba un nuevo acuerdo o un nuevo consenso lingüístico. Y este nuevo consenso lingüístico es el que nosotros vamos a plantear a partir de esta imagen que estamos viendo ahora. Este nuevo concepto nos va a plantear una reconfiguración de la ética kantiana. Y la reconfiguración de la ética kantiana nos va a llevar a que efectivamente nosotros nos movamos en estructuras formales que van a estar dadas a través de normas, pero también a partir de exigencias sociales que nos van a llevar a trascender lo establecido en las normas. Esta trascendencia de la norma, permítanme que yo voy a detener aquí un par de minutos para explicar un poco qué significaría trascender la norma. Venga, ¿usted podría dar fe pública guardando secreto profesional? Nosotros podríamos presentar la entropía financiera de la ecuación contable, que es a su vez una igualdad como un proceso lógico. Si una ecuación es una igualdad, en la contabilidad todo se puede cuadrar. ¿O no? Si una ecuación es una igualdad, todo se puede cuadrar en la contabilidad. Podemos utilizar una cuenta que estaba ya en la época cuando la profesora Caterina y yo estudiábamos, que se llama una cuenta como inventarios por encontrar. O cuentas por pagar perdidas. O ese tipo de cosas. Pero nos va a cuadrar al final. Cuando nosotros llevamos esa reflexión, nosotros ¿qué es lo que estamos diciendo? Que independientemente que hay cosas que se puedan y que puedan proyectarse, efectivamente que es superior la confianza, y sobre la confianza estaría una determinada actuación. Sobre esa determinada actuación surgen varias cosas y nos vamos a llevar frente a esta actuación que nosotros debemos entonces comenzar a preguntarnos efectivamente sobre algunas cosas, y es cuáles deben ser los principios y valores que deben regular nuestra actuación. Y nosotros nos vamos a encontrar con un gran desafío. Y es que vamos a encontrar que las sociedades han establecido un consenso sobre cuáles son estos grandes principios que van a regir el ejercicio profesional. Y estos grandes principios que van a regir el ejercicio profesional, nosotros los vamos a encontrar en la norma regular. Pero la regulación, muchachos y muchachas, no es el fin. La regulación es sencillamente un consenso que se ha establecido en una sociedad, pero que no queda agotada la reflexión y el juicio. ¿Cuál ha sido nuestro grave problema? Que nosotros, alrededor de estos principios y consenso, hemos visto que ha llegado el fin de todo y que todo termina aquí y que detrás de esto no hay más. Esto nos lleva a que efectivamente nosotros hagamos un planteamiento en doble vía. En Colombia se establece un primer consenso sobre principios
principios que deben estar permeados en el ejercicio profesional a título de acuerdos éticos. Ahora bien, estos acuerdos éticos están establecidos en una primera normativa de carácter nacional, que es la Ley 43. Y posteriormente Colombia, a partir de toda una serie de dinámicas de convergencia, va entonces a acordar que nosotros debemos también establecer diálogos con otros universos lingüísticos. Recuerden lo del giro lingüístico pragmático. ¿Quién recuerda qué era eso del giro lingüístico pragmático? ¿Quién lo recuerda? A partir de comunidades lingüísticas que tienen actos de habla, generan acuerdos. Y Colombia va a decir, no solamente hablan los colombianos, sino que creemos que podemos hablar con otras comunidades. Ahora bien, yo quiero que en una primera fase ustedes me vean el proceso que se concibe esta ruta. Yo en la primera fase no les voy a plantear ni posturas ni en favor ni en contra. Les estoy planteando unas reflexiones sobre estos planteamientos. Efectivamente, en el café les contaré cuál es mi punto de vista. Pero aquí quiero que nos centremos en la parte como tal de pensar qué es y qué implica esto. Entonces, estos primeros acuerdos van a hablar que efectivamente nosotros no podemos tener una relación que sea de carácter tan unidimensional y que efectivamente para establecer acuerdo entre usted y yo pueden existir varios aspectos que nos pueden generar fisuras o pueden afectar la confianza de lo que se va a votar. Por ejemplo, cuando le planteo a usted que por qué votar, por ejemplo, le voy a dar un argumento interesante. ¿Cómo es su nombre? Carlos, ¿por qué la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo? Listo. Yo ahora le voy a plantear a Carlos un contraargumento. Carlos, en Colombia siempre han estado los liberales y conservadores, ¿cierto? ¿Y cuál es el color de los conservadores? ¿Y el de los liberales? ¿Y el oro de qué color es? ¿Quién se reparte la riqueza colombiana? Los liberales y conservadores. Por eso la bandera es amarillo, azul y rojo. ¿Usted, Carlos, cómo considera mi reflexión ahora? Claro, el Frente Nacional, luego el Partido de la U, luego el Centro Democrático. Estamos bien, que seguimos siendo rojos y azules. Pero bueno, aquí hay un tema, no es que tenemos que esperar un momentito, es que me estás hablando de inhabilidad. Efectivamente, la inhabilidad vincula el acto de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos actuar sin el debido pensamiento. Es posible que ustedes pocas veces hayan pensado una realidad tan evidente como la que acabamos de narrar ahora. Entonces, la inhabilidad lo que va a comenzar a mirar es cuáles serían esos puntos que podrían afectar el pensamiento de los sujetos para que puedan obrar de debida manera. Y se ve entonces que alrededor del consenso ético se deben dar un punto de confluencia sobre inhabilidades e incompatibilidades. ¿Para qué? Para que la actuación pueda darse de debida manera. Si no, podríamos actuar de una forma influenciada que no sería el mejor resultado. Entonces tenemos este planteamiento aquí que estaría dado en esta cuestión. Otro aspecto que debemos nosotros tener en cuenta es que Colombia posteriormente va a plantear una confluencia a un código internacional y esta confluencia del código internacional va a tener unos cambios sustanciales sobre esos grandes principios que deben permear el ejercicio a título de principios o acuerdos éticos. Y estos principios van a tener un cambio sustancial partiendo que los actores tienen otros intereses. Y este nuevo acuerdo
Yo no puedo decirles a ustedes que este nuevo consenso sea un consenso que sea el mejor, pero tampoco le puedo decir que sea el peor. Pero lo que sí les puedo decir es una cosa: en este país que está en un proceso de posacuerdo, solo va a haber verdad en un solo momento. En Colombia solo va a haber verdad, y voy a decir aquí lo que dije en un debate que me invitaron hace un tiempo, hace 15 días, sobre justicia restaurativa. En Colombia solo va a haber verdad el día que sacan los libros de contabilidad a la luz pública. El día que salgan los libros de contabilidad a la luz pública, que vamos a saber nosotros quiénes patrocinaron las masacres, quiénes pagaron las BACRI, quiénes pagaron los paramilitares, quiénes subsidiaron la guerrilla. La verdad la tienen los libros de contabilidad. Y los libros de contabilidad son los grandes ocultos en estos procesos. ¿Y por qué le estoy planteando yo esto? Porque efectivamente cuando nosotros hablamos de un código de ética para el profesional contable, es porque se está confiando que él tiene unas verdades, tiene unos saberes y puede informar y debe informar de carácter objetivo. Y esta objetividad no quiere decir que él no tome postura, sino que tiene una razonabilidad, una razón lógica sobre su propia actuación y que es competente para cuestionar diferentes hechos y acontecimientos que se puedan generar. Entonces, alrededor de esto, para ser un poco juicioso con la nota que me propuso la profesora Amanda, yo les propondría, si de pronto hasta que ustedes tienen preguntas, inquietudes o hasta aquí no han entendido nada en absoluto. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué planteamientos tienen sobre estas primeras reflexiones sobre deontología y sobre ética? Cuando uno no pregunta es porque no entendió nada en absoluto. Listo. Entonces, sobre esa primera parte, la idea es que nosotros hagamos un primer ejercicio. Esta primera parte vamos a buscar que ustedes, cada uno y cada una tiene un número de identificación. Sobre esto nosotros vamos a suministrarles unas situaciones, las cuales vamos a leer a la luz de estas reflexiones que hemos planteado en esta primera. Les vuelvo a repetir, ustedes tienen un caso. En ese caso lo vamos a leer, lo vamos a analizar y luego lo vamos a reflexionar de cara a estos planteamientos sobre reflexiones de ética y de ontología y sobre los principios éticos que rigen la profesión. Nos correspondieron los casos sobre la cooperativa Caja Copetrol, la Copetrol y el Fondo de Empleados del Ministerio Público. En el primer caso lo que evidenciamos es donde se genera una intervención de la Superintendencia Solidaria, pero esta intervención se genera porque se generan denuncias administrativas, mal manejo administrativo del gerente, pero no se evidencia ningún informe ni ninguna queja directamente, ningún informe de los contadores ni el revisor fiscal. En el segundo caso del ministerio sí evidenciamos que se genera también una intervención del sector solidario, pero esta vez porque hubo informes de tanto del contador como del revisor fiscal. Verificando los casos, nosotros llegamos a la conclusión primero que cuando en el primer caso no evidenciamos una manifestación del revisor fiscal y el contador público, ya que no generan reportes indicando las irregularidades que se estaban presentando en la administración de Copetrol, debido a que se trata del sector solidario con más ímpetu, se deben cumplir los principios éticos del contador público, en los cuales los que se vieron más vulnerados son la integridad, la objetividad, una independencia, responsabilidad, observancia de las disposiciones normativas y una conducta ética. En cambio, en el segundo caso, como les indicamos, observamos que el cumplimiento de las normas y la conducta ética de un contador público genera que los problemas de corrupción sean evidenciados con mayor eficiencia, donde informar las irregularidades genera que el problema no crezca y que pueda ser intervenido por las autoridades responsables. Lo que más podemos llegar a recalcar es que cuando un contador público genera bien su profesión con una conducta ética,
profesional, las irregularidades que se presentan en las entidades, sobre todo en un sector solidario donde es una prestación de un servicio hacia la comunidad, con más veras el contador público tendría que velar directamente por las necesidades de esta comunidad. Asimismo, si él no genera una información, si no identifica esa información y no la hace ver a las autoridades, es muy difícil que éstas lleguen a dar un control a estas entidades. Y pues asimismo los huecos de corrupción van creciendo y van creciendo más, y son después cuando vemos los grandes desfalcos en nuestro país. Bueno, lo que queremos resaltar es el sector en que tenemos los dos casos, es el sector solidario, en el cual vemos que pues, la norma dice cuáles son los beneficios para uno constituir o ser parte de este sector. Entonces, pues vemos claramente que por ser miembros del sector solidario con determinada cooperativa o con determinada asociación, como es la de Ecopetrol y el sector o el Ministerio Público en estos dos casos, pues ambos pues están permeados por esta clase de delitos financieros. Entonces vemos que también es una forma pues de violar la ley respecto a las normas contables y a las responsabilidades como contadores y como revisores fiscales. Entonces vemos que también es un atajo y que pues no solo en el sector privado y en el sector público se ve, sino en los demás sectores como en el solidario. Entonces pues ese es nuestro caso. Los pongo en contexto con respecto a lo que dijeron mis compañeros para que sepan realmente pues cuál es el problema. De esas entidades del sector solidario, repitiendo pues ya lo he dicho, son la cooperativa de Caja Petrolera Ecopetrol y el Fondo de Empleados del Ministerio Público. Realmente ¿cuál es el problema? El problema es que los directivos tenían una mala gestión dentro de esas entidades, en la medida que se creían omnipotentes y asumían responsabilidades y asumían funciones que no eran de su cargo o que no son de su cargo. Como por ejemplo dar préstamos sin los requisitos mínimos, o simplemente pasándose por la baja, por decirlo así, los estatutos y haciendo cosas que no debían hacer, aún teniendo el conocimiento suficiente de que estaban actuando mal, en beneficio propio o en beneficio de terceros. Ese es el problema que hay con esas empresas, ¿sí? Pues básicamente lo que estas empresas fueron intervenidas fue porque hubo unas denuncias en donde dijeron a la respectiva superintendencia que se estaban ejecutando o se estaban administrando mal esas entidades. Por eso fue que fueron intervenidas, y después de esa intervención fue en donde vinieron pues a salir las diferentes irregularidades, en donde se dieron cuenta de que estaban efectivamente cometiendo unos delitos financieros, en la medida de que ellos eran conscientes de que lo estaban haciendo y tenían el conocimiento suficiente de la empresa, ¿sí?, o del negocio en el cual se estaban desempeñando. Es decir, no tenían la posibilidad de decir que desconocían el ejercicio o el funcionamiento de los estatutos, puesto que los que estaban cometiendo realmente el delito era la parte jerárquica superior de cada una de las entidades. De ahí pues salieron las conclusiones que más adelante pues les van a dictar. Como grupo pues definimos también que aparte de verse vulnerados los principios éticos del contador público, también debemos resaltar que son decisiones administrativas que se gestaron bajo parámetros administrativos que el contador público, como lo decía mi compañero, pues no carece de facultades. Ese fue el principal debate.
que no existían la facultad de ejercer realmente una presión de responsabilidad social. Simplemente como contadores podemos decir que no hay razonabilidad en las situaciones, en los actos financieros que se cometieron en estas entidades del sector solidario, sino simplemente revelar lo que se nos muestra o abstenernos de emitir un dictamen o de firmar esos documentos, digamos, un estado financiero de estas entidades financieras, ¿no? Y obviamente dar el denuncio a las autoridades competentes para que investiguen sobre dichos dictámenes, ¿no? Más allá de eso, está evidenciando también que son fondos públicos, son fondos de empleados públicos, son fondos de las personas, ¿no? De los que pertenecen a estos sectores. Entonces, tergiversar la información sobre posibles ganancias que no pueden suceder y castigar a un contador por revelar la información que se le suministró, pues carece también el Estado para poder sancionar también a los representantes legales y a sus funcionarios mucho más fuerte que al contador cuando vulnera completamente sus principios éticos, ¿no? Yo quería hacer un par de acotaciones con respecto al caso que los estudiantes analizaron, que era estrictamente sobre los casos de fraudes financieros en el sector solidario. La lectura presentaba dos casos en particular y pues digamos lo que a partir de lo que uno encuentra en este tipo de sector, y lo digo por mi experiencia que he podido trabajar precisamente investigando tipos de fraudes en fondos de empleados y en entidades solidarias, estas no son situaciones aisladas. Tal vez 6 de cada 10 fondos de empleados tienen problemas de gestión, eso es una cosa, o sea que tienen poca capacitación en la gestión, primero que todo. Hay mínima capacitación en el área contable, financiera y de control. Si uno va a ver, pueden ser fondos de más de 1.400, 1.500 asociados o fondos de 50 o 60 empleados. Los problemas de control son casi los mismos. Falta de conocimiento, por un lado. Falta de capacitación, por otro. Errores en la gestión. Y los errores en la gestión tienden que ver con lo siguiente. Muchas veces se confunde el objeto social de los fondos de empleados. Los fondos de empleados son en sí mismos entidades sin ánimo de lucro, pero que ejercen una actividad financiera. Prestan capital, y lo prestan a interés. Cuando las directivas, la administración confunde eso, el manejo de los fondos, con la gestión de los mismos, tienden por ejemplo a tener casi los mismos errores. Asignan créditos a gente que no tiene la suficiente solvencia o capacidad o requisitos. La gestión de las carteras es nula o pésima, si lo es, en el mejor de los casos. El control que existe por parte de la revisoría fiscal es malo porque así de malo es el sueldo. El promedio de lo que le pagan a un revisor fiscal en un fondo de empleados, sea pequeño, mediano o grande, créanme que no pasa de 3 millones de pesos. En los mejores fondos de empleados que pude encontrar, el sueldo de un revisor fiscal puede ser de 4 millones, el del contador de 5 millones. Y estamos hablando de grandes fondos de empleados. Entonces lo que vemos es que la comisión de las faltas que se dan no solamente por un contador o por un auditor por aprobar, se da en la parte administrativa. ¿Quiénes son los que asignan los créditos? No es el contador necesariamente, es un asistente administrativo. Y cuando se involucran los intereses personales con los de, digamos, los de la organización, tiende a suceder. El sector solidario tiene una pésima capacitación y tiene serios problemas en la gestión, tanto contable, financiera, como lo que reporta. Si uno lo mira en términos de modernización en el sector financiero con respecto a otros países, el sector solidario en Colombia está muy atrasado. Y el hecho de que existan muchos este tipo de problemas, que uno denominaría como problemas de lo ético, de lo contable, no son solamente responsabilidad de los contadores, ni del área de control, son responsabilidad en general de la organización, es decir, de la administración. Es algo conjunto. Aquí la responsabilidad no es solamente individual por parte del revisor o el contador, es casi, digamos, una intención organizacional, y eso hay que verlo con mucho cuidado, porque las sanciones que uno puede estimar, digamos, en la comisión de delitos, de faltas,
inconvenientes y de sanciones a la ética profesional son no solamente a los individuos, sino que aquí vemos que también debe ser cuestionable y sancionable la actuación de la organización en pandemia. Somos el grupo 2, el caso que nos correspondió fue el caso de Saludco y Fosina. Bueno, como dice la historia, pues yo creo que ya todo el mundo la conocemos, que Saludco ha sido principal autor de desfalcos, él ha estado implicado en desfalcos en Colombia no solamente desde el 2011 sino desde 1998. Eso entonces nosotros llegamos a la conclusión de acuerdo a eso que las personas, el grupo de trabajo del señor presidente, que era en ese entonces Carlos Palacino, desfalcó a Saludco, no a Saludco sino a todo el mundo, en 1.4 billones de pesos. Y no solamente fue desde el 2011 sino desde el 1998, como les venía contando. Entonces, ¿qué sucedió? De acuerdo a lo que habíamos discutido allá en el grupo nosotros, dijimos que el problema no era que esas personas solamente le habían robado a Saludco y que estaba afectando solamente a un pequeño grupo de personas, sino que nos robó a todos, y que las personas que están involucrados en el desfalco no solamente pensaron en que ellos solamente le iban a robar al Estado, porque el Estado no es una sola persona, sino que somos todos. Entonces, pues miramos de que cuando uno va a estudiar o cuando uno está en casa, lo primero que le enseñan es que uno tiene que ser honrado, no simplemente afectar a las personas, es decirle o maltratarlos o ser grosero con ellos, malas palabras, golpearlas, sino que simplemente con una acción puede uno afectar a esa persona no solamente en el instante sino de por vida. Entonces de aquí vemos cuál es la responsabilidad social como desde el contador desde el momento que empezamos a estudiar contaduría pública, que lo primero que nos implican que es, tenemos que somos personas que generamos responsabilidad social, vamos a tener una firma, que esa firma va a dar fe pública, y lo otro es que hacemos parte de la confianza privada y social. Entonces, como les venía entonces contando, esas personas pues simplemente les pareció muy fácil pues estafar a las personas con decir con una base de datos que simplemente nunca la actualizaron. Entonces lo que ellos, era una entidad, en el momento que ellos adquirieron otra entidad o sea, un apoyo y generaban y construían más hospitales, otras sedes, lo que hacían era que la base de datos seguía tal como el primer momento que la recibieron. O sea que en ese momento se murieron personas, nacieron nuevas personas. Entonces ellos ¿qué hacían? Simplemente las personas, como ellos iban a la entidad de salud a pedir sus medicamentos, y en ese momento pues ellos simplemente le decían que estaban en déficit. Entonces ellos le pasaban al gobierno esa cantidad de medicamentos sin necesidad de dárselo a las personas. Yo creo que en muchos casos de nosotros fuimos a Saludco y estuvimos afectados de que nunca nos dieron una cita, los medicamentos estuvieron agotados y siempre optamos por ir a una parte privada, particular, simplemente por el sector. Pero entonces, ¿cuál es el caso acá? De que primero, la entidad es del sector público y los recursos eran de todos nosotros. Pero el escándalo solamente salió a ¿dónde? En noticias y afectando a un pequeño grupo de personas que quizá uno pensaría que también estaban en el grupo pero no fueron beneficiadas por sí mismas. Entonces los demás, como aquí en Colombia tenemos muy mala memoria, entonces todo se acaba y todo se va pasando poco a poco. Entonces, ya ahorita como de conclusión, vemos que el contador cuando termina su carrera profesional o en el transcurso de su carrera profesional, él cumple unos procesos, como cuáles, ir a trabajar, ir a enriquecer su conocimiento, porque no solamente es teoría contable, sino que también tiene que tener una parte analítica, una parte de untarse ahí con cómo se hacen las cosas, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, para no siempre hacer lo malo. Entonces, cuando después de que somos profesionales, como vemos esta clase de ética itinerante, somos profesionales, vamos a la Junta Central de Contadores y ya lo primero que hacemos es un juramento, nos entregan una carta, una tarjeta profesional y nos dicen, ustedes dan fe pública. ¿Eso qué implica? Que tenemos una responsabilidad social muy amplia, que todo lo que hagamos es brindando una confianza no al Estado sino a todas las personas, porque cualquier persona que podría como contador preguntarme algo, yo simplemente soy consciente de lo que yo le estoy diciendo es verdad y esa persona me va a creer lo que yo le estoy diciendo, simplemente el hecho de tener una tarjeta profesional, porque como decía el profesor anteriormente, ética no es cualquier cosa ni tampoco la estructura que nos enseñaron pequeños, sino simplemente saber hacerlo bien.
la felicidad, lograr las cosas bien y mejorar y que todo el mundo nos beneficiemos de lo mismo. Entonces, también de acuerdo a los principios, el contador público que tiene ahí, entonces integridad, compromiso, el compromiso que tiene en esta empresa no tenía ningún compromiso, el único compromiso que tenía con los demás era repartir la plata entre los pequeños que estaban ahí y el resto todos jodidos. Entonces también ya viene la parte de como la responsabilidad social, la confidencialidad, simplemente ellos sí tenían confidencialidad, no le contaban a nadie lo que están haciendo. Sí. Y ya, por ejemplo, la que es competencia de actualización profesional, ellos simplemente lo que hicieron todo el tiempo fue que muchas personas a causa de ellos, pues fallecieron. Lastimosamente fallecieron porque nunca le dieron una cita, pero en papel siempre tuvieron medicamentos, siempre tuvieron todo, y todo era de recursos nuestros. Entonces simplemente aquí en Colombia, de acuerdo a lo que vemos, el caso de Saluco que aún sigue, todavía seguimos hablando de lo mismo, y vienen muchos otros casos y casos y casos, y no aprendemos, eso es lo más duro, no aprendemos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Muchachos, somos contadores, vamos a ser contadores públicos o somos contadores públicos, y lo primordial que tenemos en esta vida que es dar fe pública. Si vamos a hacerle daño a otra persona, hagámoselo bien. Por ejemplo, como que no, yo digo pues así, no, si le vamos a hacer el daño en serio, pero que algo que si no me sirva a mí solo, que no pensar siempre en el bien propio, en el bien particular, sino en el bien general. Sí, por ejemplo, en este caso, si llegara una persona, por ejemplo, un político, o el caso de acá, el contador público, que está involucrado revisor fiscal, que eso es lo más curioso, que para ser revisor fiscal hay que pasar un proceso, no simplemente cualquier persona que salga de contador público no va a ser revisor fiscal, no, hay un proceso. Entonces, eso es la idea que nosotros estamos discutiendo allá de que, porque un revisor fiscal o una firma de auditoría que tiene totalmente una trayectoria, una experiencia muy amplia en el campo, porque permite cosas así, saben lo que ellos mismos saben, que están solamente perjudicando no a ellos, sino a todo el mundo. Porque ellos simplemente, yo creo que en ese instante pensaron de que, bueno, no voy a necesitar medicamentos y con la plata que tengo, pues con eso simplemente pago particulares y el resto no me interesa. Pero sabe que de eso, ahí vienen familias, vienen familia y familia. Entonces, ¿a dónde está la responsabilidad social? Que eso es lo que hablamos, ¿a dónde está la responsabilidad social? Cuando en realidad no estamos aplicando nada. Grupo 3, para complementar lo que acababa de hablar mi compañero, básicamente los Saluco, pues aparte de lo que vimos aquí con mi compañero, fue que hubieron desvíos de la actividad económica como tal. La actividad de ellos era prestar un servicio de salud, ¿cierto? Pero ellos comenzaron a retener los dineros de los usuarios de Saluco y como tal empezaron a aumentar los salarios de los ejecutivos, cosa que era el primer error que vimos ahí. El segundo como tal fue a comprar activos fijos, que no tenía nada que ver con la actividad económica de Saluco. También vimos que los recobros de personas activas, como comentaba mi compañero, y de usuarios ya fallecidos, o sea, no tiene sentido eso. Entonces eso también fue una falencia de la parte de Saluco. Bueno, también adicionando, podemos decir también que hubo firma de estados financieros falsificados o adulterados, no hubo veracidad de la información financiera, siempre fue falsa, aunque siempre estuvo, digamos, bajo los parámetros establecidos pues por la norma, ¿no? Digamos que, pues ya como decía pues ya mi compañero, afirmamos como conclusión que en base a las causas anteriores o a lo que ya habíamos, a lo que propuso mi compañero, decimos que se violaron principios de la integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, y el respeto entre colegas y la conducta ética. Voy a ser muy concreto para complementarlo a ellos. Básicamente, FOSIGA es Fondo de Solidaridad y Garantías, que garantiza la salud de los colombianos, ¿cierto? Yo creo que aquí, para adicionarle, hay una falta también de valores, porque no solamente son los contadores y los revisores fiscales, aquí hubo un concierto para delinquir total, los médicos faltaron a su ética. Entonces yo creo que los valores no se generan a través de una profesión, los valores los tenemos que generar con nuestro actuar diario y siempre debemos tener valores desde la casa.
¿sí? No solo en la profesión, creo que es como lo más importante. Bueno, nosotros nos tocaron las firmas de auditoría en escándalos financieros. Uno entre los más conocidos fueron los de la quiebra del grupo Interbolsa, donde la firma de auditoría Grant Thornton Ulloa Garzón maquilló los estados financieros. También nos mostraban el caso de Salucop, donde se veían involucrados los 1.4 billones de pesos. También que maquillaban los estados financieros. El grupo de auditoría involucrado en este caso, que fue Audio Group SAS, bueno, SAS. Otro caso que nos daban de firmas de auditoría de escándalos era el de Lehman Brothers, donde ellos maquillaban los estados financieros y después cuando el banco quedó en bancarrota, se presentó la crisis en Estados Unidos. Entonces esta cuestión en 2008. También el caso de Enron, donde la empresa auditoría Arthur y Anderson destruyó los documentos comprometedores de auditoría, donde la empresa estaba en pérdidas y con pasivos de más de 30 millones de dólares. Y el último caso, donde la cadena de PricewaterhouseCoopers estuvo envuelta en el escándalo, donde hacía maquillaje en los estados financieros para que pudieran ingresar inversionistas a la empresa sin que... Bueno, para hacer un paralelo de lo que estamos hablando acá, de todos los casos de las empresas en que fallaron, especialmente en principios básicos ético profesional, para mí y para nuestro grupo, la más esencial de los principios es la integridad. Es la base para poder infringir todos los otros principios. Si con la base de la integridad nos dejamos no sé, percibir por las personas que están a nuestro alrededor, los auditores, como ustedes lo pudieron ver, en algunos de los casos ellos cogieron los documentos que eran de prueba para poder hacer las auditorías y ¿qué hicieron? Cogieron y lo quemaron, lo botaron, en fin, ¿sí? Ahí es donde nuestra firma y nuestra auditoría pues deja mucho que decir. La base es la integridad. Si yo no me dejo influenciar en hacer cosas contrarias a mi profesión, pues puedo continuar. Pero si todos estos casos que están ocurriendo es como el efecto dominó, una sola persona que falle, todo va a caer, ¿sí? Así digan, no, yo no digo nada, nadie se va a enterar, pero al fin y al cabo todos se van a enterar. Entonces es de mi carácter y criterio el tomar la decisión, o si estoy, o si soy, o no lo soy, ¿sí? O si realmente tengo el carácter de un contador y auditor para no fallar en nuestros principios y nuestra ética profesional. Que jamás fallemos en nuestra integridad, que es nuestra base fundamental, y de ahí deriva la objetividad, independencia, que nadie controle nuestra forma de hacer nuestra profesión o nuestras cosas. Que nadie nos cohiba o que nadie nos influya por simplemente un símbolo que significa pesos, sino que tengamos el carácter y el criterio de que decir, bueno, soy un contador, pero soy un contador excelente, no me dejo influenciar. Y eso fue lo que ocurrió con todos ellos. Tenían pruebas, tenían todo a la mano, pero ¿qué hicieron? Bueno, ya estamos juntados todos, pues no nos vamos a caer ninguno y hacemos todo lo contrario a la ley y todo lo que está en la normatividad y todo falla, porque al fin y al cabo, entre más se esconda, pues siempre va a salir a la luz la verdad. La verdad siempre debe primar en nuestra profesión. Bueno, en nuestro punto de vista como grupo, nosotros quisimos primero hablar como con respecto a las firmas. Entonces, para nosotros, las firmas también han cambiado como su objeto social, ¿no? O sea, a través del tiempo, las firmas ya solo se basan o buscan en lucrarse de alguna u otra manera, o sea, dejando al lado lo que es realmente la auditoría. También pensamos que la responsabilidad recae sobre una parte en las empresas, porque pues muchas veces digamos, Interbolsa, Enron, Parmalat no suministran bien la información completa. Entonces pues las firmas auditoras también, digamos que caen ahí como inocentes. Adicionalmente, como profesión y como auditores, lo que dice mi compañera, pues estamos de acuerdo en eso, en que la base, la integridad y también la confianza que uno como profesional le genere a
las demás, a las empresas y a las demás entidades, porque a medida del tiempo también se ha venido destruyendo eso y nosotros como profesionales hemos caído ante, o sea, siempre estamos como en la boca de los medios, que los contadores siempre son los malos. Entonces, pues, para nosotros también la integridad es un principio básico que debemos tener. Vemos como grupo que se afectan los principios de responsabilidad, conducta ética y colaboración, ya que en todos los programas que las firmas se dejaron como comprar, por decirlo así, y no velar por los principios, por el bien de la sociedad, que es lo que tenemos que dar nosotros, ya que no es solamente firmar y ya, sino que tenemos que ver que la sociedad depende de lo que decimos y que es verdad. Yo creo que hay que mirar ahí como dos cosas, ¿no? Una es lo que sucedió en el país, Interbolsa y Salvador, y otra cosa es lo que pasó en el exterior, porque eso no se puede medir bajo las mismas lógicas. De alguna manera, por ahí nos han dicho que hay dos códigos de ética, un código de ética establecido por la Ley 43 para los contadores colombianos y un código de ética internacional para contadores profesionales, que es una profesión que no existe en Colombia. En Colombia existe la profesión de contador público, no la de contador profesional. Entonces, miremos primero lo del caso colombiano. Me parece que sobre todo el primer ejemplo, no voy a referir solo a ese, es tremendamente grave, ¿sí? Porque allí sucedieron muchas cosas. Hay una cuestión que nosotros no hemos trabajado, y es que en Colombia una norma ética es actuar en el marco de la ley, en el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es parte de la integridad profesional. Y eso implica que nosotros las conductas de los contadores tenemos que verlas en el marco general de la ley. Por ejemplo, el Código de Comercio, que establece las funciones de los revisores fiscales y que entre las funciones de los revisores fiscales se establece una que es el deber de denuncia, denunciar oportunamente irregularidades. Es decir, cada vez que se viole una norma, eso es una irregularidad y debe ser denunciado. Esta firma, en el caso Interbolsa, nunca lo denunció. ¿Por qué? Y es una pregunta supremamente interesante en términos de la situación nacional, porque las firmas internacionales en Colombia no hacen revisoría fiscal, hacen auditoría. Y la auditoría es un examen de los estados financieros, no un estado de las actuaciones de la gestión, que es una cosa totalmente distinta. Los señores, desde luego, como no estaban cumpliendo las funciones de los revisores fiscales, son mucho más grandes, mucho más profundas que las de la auditoría, fueron sancionados por la Junta. Y observen ustedes lo terrible. El mismo día que el Tribunal Disciplinario les notificó, les decidió la suspensión del registro profesional, la unidad administrativa les dio un nuevo registro profesional. Es decir, en la Junta hay corrupción. El tribunal toma unas decisiones y la unidad administrativa toma las contrarias para contrarrestar esas decisiones. Se corrompió la sala. Eso me parece una situación tremendamente grave que está sucediendo en nuestro país. Un tribunal, un órgano de control ético que tiene dos cabezas. Una investiga y sanciona y la otra perdona y rehabilita. Cosa que es tremendamente improcedente.
El segundo problema es el de las instituciones extranjeras. Ellos no ejercen revisoría fiscal, ellos hacen es auditoría. Ellos no pueden denunciar conductas de los administradores que no estén reflejadas en los estados financieros, porque la función de los estados financieros es dar cuenta de que los estados financieros se elaboraron de acuerdo con un marco regulativo determinado. Y allí nosotros nos encontramos con un problema, y es que la auditoría no puede combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque la auditoría actúa de manera posterior y sobre una información, sea Newsgate, principios de contabilidad general, aceptaciones de Estados Unidos, o sea, estándares internacionales de información financiera. Esos dos sistemas de información se caracterizan porque no muestran los hechos que suceden en las organizaciones empresariales, sino que muestran pronósticos a través de la práctica de eso que se ha llamado el valor razonable. Y pues por supuesto uno la corrupción no la puede ver en los pronósticos, la ve en los hechos. Es decir, la auditoría no tiene ninguna efectividad para controlar los problemas de corrupción. Y así como para redondear la idea, les recomiendo que se busquen por ahí un documentico que está en inglés, se llama El futuro de las grandes auditoras, donde ellas han establecido su programa de acción hacia el futuro y dice que su éxito en el futuro está ligado a lograr modificaciones de las regulaciones nacionales que eliminen la responsabilidad profesional de los auditores. Respondió el caso de Odebrecht, que en sí el fin de Odebrecht era ganar contratos de megahoras, ayudada por funcionarios, empresarios, abogados y políticos. Algunas cosas que nosotros analizamos dentro de los campos que vimos referentes a la ética fue el cumplimiento del deber en la parte de la noción kantiana. Entonces nosotros decíamos y analizábamos el caso del cumplimiento del deber de los profesionales que, pues en todo el caso, en ninguno de la parte ética se vulneraron todos estos principios de parte de casi de la mayoría de funcionarios, visto desde la parte organizacional alta, debido a que desde la empresa, que es una empresa internacional que tuvo como la intención de posicionarse en varios países y, por decirlo así, realizar una estafa, porque esto fue algo planeado desde todos los ámbitos, de cómo hacer que se fugaran los capitales de diferentes maneras, de cómo llegar a los funcionarios públicos, a personas que tenían como el poder de influenciar entre todos los entes gubernamentales y entes de control. Vemos también que en la parte de los principios básicos de contabilidad se vulneraron como, la integridad, el respeto, la conducta ética y la responsabilidad de las personas que intervinieron en estos casos. Este caso como que se centra también en la Ruta del Sol, que fue como en donde se hicieron como las grandes fugas de capitales, y unos aspectos importantes es que ellos no pensaron pensaban en lo particular y no en lo general. Entonces esta empresa como influenció en los altos cargos políticos y en personas que tenían como ese poder de hacer este tipo de transacciones y de negocios turbios, influenciaron ahí y no pensaron como en el mal que le iban a hacer a toda una economía como es la de Colombia o como es la economía mundial, ya que esto se presentó en más de alrededor de 15 países, incluyendo Colombia. Se presentaron sobornos por alrededor de 11.1 millones en Colombia de dólares, que es una cifra que está como que fue la que Odebrecht indicó en los tribunales estadounidenses, pero esta cifra puede ser mayor. En cuanto se evidencia la corrupción mundial en estos países, hubo
fugas de dinero hacia entes internacionales movidos en países como Hong Kong, China y Panamá, paraísos fiscales, a través de claves y correos y sistema de comunicación codificada. Entonces ahí podemos darnos cuenta que esto fue, o sea, todo esto de Odebrecht ha sido planeado desde el principio. Entonces ellos lo que querían es llegar a apropiarse de todas estas grandes obras para sacar un usufructo y poder hacer como este tipo de desfalcos a las naciones. Se evidencia que también hay lavado de activos, debido a que ellos de alguna manera tenían que sacar estos dineros y legalizar estos dineros. Y surgen unas preguntas de ¿en dónde están los entes de control que rigen digamos en nuestro caso, nuestra región en Colombia, en cuanto a las interventorías, en cuanto a las superintendencias? Vimos que a nivel de Estado hay congresistas involucrados, está el Ministerio de Transporte, la ANI, el INVIAS y posiblemente el Acueducto de Bogotá. Entonces son corporaciones de las cuales nosotros como personas decimos que en dónde está la confianza de nosotros hacia lo público y también hacia lo privado, ¿sí? Porque uno confía en que elige y los dirigentes eligen también su personal, su planta, que van a desarrollar su trabajo de una buena forma. Pero pues nos damos cuenta que a través de todos estos escándalos eso no se cumple. Y entramos a la parte de la actuación del contador. Entonces analizábamos que en cuanto a la actuación del contador muchas veces se ve frustrada porque se limita como las funciones del contador. Nosotros como contadores muchas veces no podemos tener una información amplia de la empresa como tal, sino que todas esas decisiones de corrupción se centran en los altos cargos y nosotros nos dedicamos es como a los hechos contables, a registrar transacciones, analizar lo que medianamente se puede analizar, y pues cuando surgen estos escándalos es que nos vemos involucrados en algo que muchas veces no se sabía. Posiblemente en estos escándalos, por ejemplo, cuando se hacen transacciones con entes ficticios, nosotros desde que tengamos un soporte podemos soportar que estamos haciendo una transacción dentro de nuestra parte contable, pero no podemos ir más allá porque las decisiones se toman a un alto nivel. Bueno, lo particular de este caso es que lo más sonado es respecto a los sobornos como tal, es decir, no se habla tanto como de que hayan adición a las obras, o que digamos que es como en el caso de los Nule, por ejemplo, que fue que 81.000 millones y se les dio la plata pero no están las obras, no, sino que en el caso de Odebrecht lo que se evidencia es más que todo el tema de sobornos. Se puede, digamos, volviendo al tema de los principios del contador, el tema de la integridad, ellos pensaron que tal vez porque se trataba de sobornos que estaban recibiendo para ellos y que no estaban en ese momento afectando el erario público, no iban a ser fácilmente descubiertos. Personajes que escuchamos en las noticias como Otto Bula, el viceministro Gabriel García Morales, que llegaron a un punto que la evidencia era tanta que dijeron, no, más bien yo hablo, y vemos que incluso este principio de respeto entre colegas como que ya dijeron, no, mejor yo hablo, mejor yo digo quiénes fueron, cómo se hicieron estas transacciones y que hayan beneficios para mí, o sea, siempre pensando en el beneficio personal. También veíamos en este caso que, digamos, como funcionarios públicos muchas veces no se vieron presionados, sino que en algunas ocasiones dijeron como, no, venga, como ya me dio comisión por esta obra, entonces también le puedo ofrecer esta otra, también puedo lograr presiones en el Congreso para que les ofrezcan esta otra obra. Entonces vemos que, digamos que al principio obtenían comisiones y después ya, cuando les cayó, digamos, la justicia, entonces fueron beneficios en el tema, digamos, de que no me toque tanta cárcel, de que no sé qué. Entonces, digamos que esos temas estaban también como en nuestra cultura, ¿no? Si nosotros escuchamos que
que X persona se va a lanzar a la política, uno dice, no, es que le gusta la plata, es que le gusta, uno piensa, no, es que le gusta, quiere trabajar por la gente, quiere, no, es que a usted le gusta el poder, le gusta la plata. ¿Qué más podemos ver? En el tema, digamos, de la independencia, vemos pues que no tenían influencia sobre todos los funcionarios del gobierno, hasta tal punto que el mismo presidente de la ANI en su momento dijo como, oiga, no, que no haya por favor tanta presión sobre los parlamentarios, sino que déjenmelo trabajar, que no haya tanta presión para que sea adjudicada a las obras. ¿Qué más podíamos ver? En el caso, por ejemplo, incluso los mismos NULE dijeron no, esa obra no nos la adjudicaron a nosotros porque la adjudicaron a Odebrecht. Entonces, digamos que la conclusión para nosotros es que en el tema, digamos, regulatorio de la integridad también empecemos como por nosotros, por no pensar que el dinero es lo más importante, que el CBY, como yo, ahí es lo más importante, sino que siempre tratemos como de aplicarla en todas nuestras actuaciones como contadores. Desde otra perspectiva también queremos recalcar que el sistema colombiano y como tal, pues en Colombia en general, ha tenido ciertos déficits porque realmente nosotros no evidenciamos los errores que ya había tenido Odebrecht aquí en Colombia, sino que fue Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera detectado esos movimientos erróneos o el lavado de dinero o los registros inadecuados, posiblemente nosotros todavía seguiríamos ocultando, ya que había muchas empresas involucradas, habían grandes firmas consultoras y como tal de auditores que estaban involucrados también en dicho tema y que tal vez por negligencia o tal vez porque las auditorías pasadas habían ocultado cierta información, ellos no se dieron cuenta. Pero evidentemente nos hicieron falta más nuestros entes de control como la Superintendencia de Sociedades, la Contraloría y otros entes para poder actuar en el momento indicado y no cuando ya creció tanto o tenía una dimensión tan grande aquí en Colombia. Y básicamente dentro de los factores éticos que se violaron dentro de este caso podemos encontrar la integridad y la conducta ética. Entonces la integridad, ya que existieron varios dirigentes políticos que intervinieron en esto, como por ejemplo el exministro Otto Bula, y él estuvo directamente relacionado con la independencia, ya que sin duda alguna había intervención por parte de los dirigentes en la toma de decisiones con referente a las licitaciones. Y la conducta ética, porque ninguna de las personas involucradas actuó con principios éticos. Para considerar la situación de Odebrecht, basta solo con realmente retomar parte de la charla del profesor Urrulio. Pienso lo que existe, una parte es. El grave problema de la corrupción de Odebrecht es que es un problema que superó completamente a las instituciones nacionales. Esto ni siquiera lo descubrió ningún ente de control del Estado. Esto lo descubrió o lo sacó a la luz pública el FBI en los Estados Unidos, como todas las corrupciones de gran escala. Entonces estamos aquí ante una corrupción que supera incluso las capacidades hasta de los profesionales contables. Y parte de la superación es porque prácticamente la corrupción ha corrompido totalmente el sistema social y el sistema político de paso. Eso es absolutamente evidente en una situación como esta. Cuando hay una pérdida de perspectiva tan grande empresarial, en el que ni siquiera hay una perspectiva del valor del dinero, puesto que la cantidad de dinero que estos empresarios acumulan les da totalmente una pérdida de la visión del mundo, de tal manera que comprar un avión o comprar una isla no es ningún problema, porque el dinero realmente, ni siquiera el valor del dinero ya hay en la perspectiva de la persona. Entonces ahí estamos ante el problema de que no pienso, por lo tanto no existe. Y la situación es una pérdida absoluta incluso de racionalidad propia del ser humano. Eso es mucho más grave que cualquier cosa, porque de resto, tener una gran cantidad de principios profesionales o una ley con unos principios profesionales para contadores públicos en Colombia, no va a haber ningún tipo de capacidad si nosotros como profesionales no tenemos una racionalidad frente a los hechos y a las situaciones que pasan por nuestras manos.
por nuestra capacidad racional. En tanto que los seres humanos no piensen sus actos, nunca van a poder controlar las consecuencias de ellos mismos. Y eso es parte de lo que pasa con el tema de Odebrecht y todos los demás temas de corrupción que existen en el mundo. Odebrecht explica el tema del boom del momento, pero más adelante en la clase, en la cátedra itinerante, vamos a tener una clase específicamente sobre corrupción, donde vamos a pasar por una gran cantidad de situaciones de corrupción de gran escala, que incluso hasta son mucho más grandes que Odebrecht, y donde se nota perfectamente la incapacidad racional de las personas frente a los negocios, que es una pérdida total y una situación de corrupción totalmente social del hombre. Nosotros vamos a exponer acerca de dos casos de corrupción en Colombia. Uno fue el grupo Nule y otro fue el caso de MG, ¿no? Entonces digamos que a grandes rasgos, resumiendo un poco el grupo Nule, fue un grupo que estaba conformado por 3 primos y otra persona que se le llamó el cuarto mosquetero, que hacían diferentes obras viales, más que todo, dentro del país. Los casos más grandes que se presentaron y por lo que la gente más los conoce es por el tema de la calle 26 en Bogotá y por la ruta Bogotá-Girardot. Pues básicamente, pues, ¿qué decir acerca de esto? Yo creo que todos los conocemos. Hubo un desfalco de más de 200.000 millones de pesos y se vieron involucrados o entraron en un proceso de investigación dos exalcaldes de la ciudad de Bogotá, que ustedes los conocen bien. Entonces pues voy a entrar ya un poco más al tema de las conclusiones, porque ¿para qué más hablar acerca de este caso que todos conocemos? Entonces bueno, en este caso se violaron algunos principios. Considero que el primero y el más importante, como lo dijeron algunos grupos, fue el principio de la integridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, las personas que estuvieron en este proceso, no solamente los primos nules, sino las personas que estuvieron adentro, tanto como contadores, auditores, abogados también, violaron sus, digamos que rompieron ese principio básico de la integridad, porque omitieron información relevante, porque no fueron honestos y porque no cumplieron con las leyes. Otro de los principios vulnerados fue el de la responsabilidad, debido a que no se cumplieron los términos establecidos y no se respetaron bienes o dineros públicos. Y otro de los más importantes, porque pues estoy nombrando solamente los más importantes, es el de la ética, debido a que la mayoría de personas que estuvieron vinculadas a este caso debieron tener ética profesional en el desarrollo de las funciones públicas dentro del proyecto. Y pues quisiéramos como acotar algo acerca de los que nos explicaron los profesores inicialmente. Nosotros consideramos que ellos dijeron, y digamos que ellos, de acuerdo a lo que dijo Sócrates en su momento, en su pensamiento, que todos venimos al mundo a ser felices, pues yo creo que ellos se sintieron felices de robarnos, ¿sí? Entonces digamos que cumplieron con esa parte del pensamiento de Sócrates, pero no cumplieron con uno de los principios fundamentales, que fue el de la justicia. Entonces digamos que solamente cumplieron una parte, fueron felices ellos, pero no fueron justos frente al pueblo, frente a las personas que dieron su dinero para poder realizar estas obras, y solamente vieron hacia ellos mismos. Y pues el segundo caso lo dejo en manos de mi compañero. Bueno, el segundo caso es DMG. Esta empresa está bajo la modalidad de captación ilegal de dinero. Para no extenderme mucho, digamos que el contador público de esta empresa incurrió en una norma ética muy, pues para nuestro grupo es una muy importante, que es la observancia de la disposición de normativas. Nosotros como, bueno, los contadores públicos son los oídos en una empresa, o sea, son el contacto con el Estado. Y nosotros debemos de estar bajo las normativas que tiene el Estado, trabajamos con eso. Y el contador público que trabajaba en DMG no está bajo la normativa.
simplemente por el hecho que la superintendencia bancaria es la única entidad que puede autorizar debidamente a las empresas que pueden hacer captación de dinero. En este caso, DMG no lo estaba, el contador público yo creo que lo sabía y lo omitió. Entonces, en la observancia de la disposición normativa lo falló totalmente. Si nosotros no cumplimos las normas y las leyes, fallamos en todo, ya que nosotros vamos de mano con el Estado. Estos chicos hicieron un trabajo muy bueno y es uno que hablaron de dos elementos que dentro de lo que nosotros conocemos como contabilidad creativa se confunde prácticamente. Uno es que hablamos de contabilidad elusiva. Contabilidad elusiva es cuando nosotros aprovechamos los vacíos de la ley para actuar de forma que podamos, por ejemplo, no mostrar todos nuestros ingresos y disminuir de cierta manera nuestros tributos, ¿listo? Entonces, la contabilidad elusiva la podemos ver en el caso de los NULE. Digamos, cuando hablamos de las empresas que son offshore, son compañías que dentro del territorio donde están, dentro de los paraísos fiscales, no pueden tener ninguna clase de actividad comercial. Por eso sus actividades van a estar siempre por fuera y van a permitir que haya una captación de ingresos y que se puedan mover los capitales como uno quiera. Entonces, esa es la primera parte. En la segunda, vamos a ver que hay una contabilidad inventiva. ¿Y qué es una contabilidad inventiva? Es actuar transgrediendo la norma. ¿Qué es lo que hizo DMG? Transgredió la norma y hizo actividades para las cuales no estaba autorizada ante la ley. ¿Qué es lo más importante dentro de estos casos? Uno, resaltar que no necesariamente el contador es el culpable de todo. Lo que sí es evidente es que nosotros siempre somos los que llevamos el agua sucia. Entonces, la invitación es como, revisemos la ley, partamos no de supuestos, partamos de lo que dice la ley porque estamos ante un sistema de derecho romano, un sistema donde son códigos. Y los códigos nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer.